Personalidad, carácter y temperamento. Esta es una serie, creo que como de 3 o 4 capítulos que creo yo nos va a permitir hacer la diferencia entre estos 3 conceptos. Personalidad, carácter y temperamento. Es una serie que nos va a permitir conocer también los 4 tipos de temperamento que hay. De hecho, vamos a estar hablando mucho acerca del temperamento o los temperamentos, a saber, el temperamento sanguíneo, el temperamento colérico, el temperamento melancólico y el temperamento flemático. Conocimiento que nos permitirá identificar, por supuesto, nuestro temperamento con todas y cada una de sus fortalezas, con todas y cada una de sus debilidades. O bien sea, uno de los objetivos de esta serie de videos es que nosotros podamos aprender a conocernos mejor y quizás también a ser más tolerantes con las personas que tratamos día a día dentro de nuestro seno familiar o nuestro área de trabajo, con nuestros amigos, etc. Aprenderemos a conocernos a nosotros mismos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, pero también vamos a aprender el secreto de cómo lidiar con nuestras debilidades y cómo quizás desarrollar nuestras fortalezas, que ahí están, pero ese es, no sé cómo decirlo, están ahí sin explotar, sin desarrollar, sin crecer. Entonces vamos a aprender el secreto de cómo lidiar con nuestras debilidades y desarrollar nuestras fortalezas, echando mano de las herramientas que están a nuestra disposición, para desarrollar, por ejemplo, nuestro carácter. Porque en esto todos necesitamos, de alguna manera, desarrollar nuestro carácter y crear así un equilibrio sano en nuestra vida entre nuestras debilidades, que a veces son dominantes, y nuestras fortalezas. Bien, empecemos. ¿Qué es personalidad? ¿Qué es carácter? ¿Y qué es temperamento? Empecemos hablando de qué es carácter. El carácter es todo aquello que tiene que ver con las actitudes psicológicas, con lo que pensamos, con lo que hemos llegado a creer sobre cómo debemos reaccionar ante cual o tal situación. El carácter no tiene que ver con nuestras, voy a decirlo de alguna manera u otra, con nuestras actitudes emocionales, sino tiene que ver con nuestras actitudes psicológicas, o sea, con lo que pensamos o creemos de cómo tenemos que actuar o reaccionar ante cuál situación. Eso es lo que llamamos carácter. Estas reacciones psicológicas ya están predeterminadas en nuestra mente, son aprendidas. Podríamos hablar, por ejemplo, del machismo. Es un concepto aprendido, no se nace con eso, es una reacción. Podríamos hablar del racismo, es algo que se enseña, que se transmite, que se cultiva, ¿verdad? Y estamos diciendo que el carácter tiene que ver con las actitudes psicológicas, o sea, con lo que pensamos, con lo que hemos llegado a creer sobre cómo debemos reaccionar ante tal o cual situación. Son aprendidas. Ya que el carácter, contrario a lo que mucha gente piensa, porque lo confunde con temperamento, no se hereda. El carácter no se hereda, se forma. Eso sí, se cultiva, se desarrolla, o por el contrario, se puede minar,
se puede debilitar y yo he llegado a pensar que hasta se puede perder. Personas con altos grados de adicciones han perdido ya el carácter, si usted quiere decirlo, la fuerza de voluntad, la fuerza de empuje que nos determina a tomar decisiones. Así que se puede minar, se puede debilitar, se puede perder o se puede contaminar como una fuerza que nos puede impulsar a hacer el bien o a hacer el mal. Porque esto no quiere decir que las personas malas, que han habido muchas a través de la historia, dictadores, por ejemplo, o militares, no tienen carácter, no, sí tienen. Por eso han logrado lo que han logrado, por esa fuerza de empuje, pero está orientada hacia el mal. Entonces quiere decir que su carácter ha sido no debilitado, sino contaminado o minado. Por lo tanto, el carácter tiene que ver con la fuerza de voluntad. Esa determinación intrínseca que nos lleva a hacer y a terminar o concluir las acciones. Tiene que ver con la fuerza de empuje, tiene que ver con un libre albedrío muy firme, muy determinado, tiene que ver con la capacidad de decir sí o no y mantener esa decisión. ¿Va a llegar? Sí, pero no llega. ¿Y usted qué pasó? Es que la luz, el perro, el gato, el frío, la lluvia. O sea, si dice sí, es sí. Y si dice no, es no. Bueno, pero hay personas que no tienen la capacidad de poder decir sí y decir no. Y van al ritmo de otros, donde los lleven. Porque no tienen carácter, la capacidad de decir, pues no, esto no es así y por lo tanto yo no lo voy a hacer. O sí, esto es así y por lo tanto lo vamos a hacer. O sea, el carácter tiene que ver con una determinación intrínseca. Algunos en las Sagradas Escrituras llaman al carácter templanza, sabiduría, control o dominio propio. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 5, en el versículo 22 y en el versículo 23? Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el apóstol Pablo usa aquí la palabra templanza. Templanza. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 6, nos dice el apóstol Pedro, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Y el apóstol Pedro está diciendo que nosotros, entre otras cosas, debemos añadir a nuestro carácter diligencia, entre otras cosas. Pero de repente, en el versículo 6, él dice, para desarrollar nuestro carácter, necesitamos conocimiento. O para desarrollar nuestra personalidad necesitamos conocimiento. Pero de repente dice dominio propio. Templanza, dominio propio. Una persona con templanza, una persona con dominio propio es una persona dueña de sí misma, de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus reacciones e inclusive de sus emociones. Esta es una persona que tiene carácter. De eso es lo que estamos hablando. Santiago, por su parte, en el capítulo 3, por ahí del versículo 16 en adelante, lo llama sabiduría. El carácter, a diferencia del temperamento, puede tenerse, puede desarrollarse, como ya dijimos, puede perderse, puede corromperse, puede minarse o se puede carecer de él.
dependiendo del ambiente o de las circunstancias, por ejemplo, en que nosotros hayamos crecido, dependiendo, por ejemplo, de los traumas que hayamos sufrido o los patrones que nosotros hayamos sido expuestos. Entonces, nuestro carácter, esa fuerza de voluntad que nos lleva a hacer las cosas y a terminarlas, a decir sí o no, ¿verdad? Cuando hay que decir sí o no, puede perderse, puede corromperse, puede desarrollarse, puede minarse, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias en que hayamos crecido, del ambiente, de los traumas, de los patrones a los que hayamos sido expuestos. Quiere decir que el individuo puede adquirir una mayor fuerza de voluntad o no, o carecer de ella. Por ejemplo, el carácter tiene que ver, por lo tanto, con las normas o con los principios a través de los cuales regimos nuestra vida. Si no tenemos principios de vida, a la larga no tendremos un carácter firme. A veces tenemos problemas con los niños en edad escolar o en la adolescencia. Fulanito, mire que levántese ya voy. Mire que tiene que ir al colegio. Sí, ya voy. ¿Verdad? ¿Cómo cuesta levantarlos? Por diferentes razones o circunstancias. Pero si los hemos acostumbrado a que nosotros tenemos que llamarlos 1, 2, 3, 8, 10, 20 veces para que se levanten y van y hagan las cosas. Pregunto, ¿estamos contribuyendo con su carácter, con su fuerza de su voluntad, o estamos minando su carácter o su fuerza de voluntad? ¿Qué va a pasar cuando nosotros no estemos? ¿Habrá alguna garantía de que se levanten solos? Quizás sí, quizás no. Entonces, si nosotros tomamos a nuestros hijos y de alguna manera u otra establecemos normas o principios sanos y los formamos con normas o principios sanos, quizás cuando nosotros no estemos, ellos hagan las cosas por su propia voluntad y con un libre y determinado pensamiento o carácter. El carácter tiene que ver con nuestras metas. Si una persona no tiene metas en la vida, ni una sola, se suele decir que le hace falta carácter. ¿Y tú qué quieres hacer en la vida? No sé. ¿Y cómo te visualizas dentro de 30 años? No sé. Nunca le enseñaron que debía establecer metas en su vida y trazar objetivos para alcanzar esas metas. Hoy no tiene ninguna metas. Hoy no tiene objetivos. Hoy depende de lo que le cae del cielo. Bueno, eso podría ser evidencia de que quizás le hace falta carácter en la vida, pues no sabe a dónde va, ni lo que quiere, y si lo sabe, pues no lucha por ello. El carácter tiene que ver con lo que nosotros hemos decidido ser, creer, pensar y hacer. Me pongo a pensar quizás en este momento en el doctor Franklin Chan. Le costaban las matemáticas, no era bueno para el estudio. Lo mandaron a los Estados Unidos de Norteamérica, según entiendo, porque ya no sabían qué hacer con él. Pero se fue a estudiar allá. Pero él tenía una meta en su mente y en su corazón. Yo quiero ser astronauta, yo quiero ir al espacio. ¿Lo logró una vez? No, varias veces. Hoy está trabajando en un proyecto insignia, en un motor de plasma, aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque tuvo el carácter necesario, pese a las circunstancias que se le pudieron haber presentado, para alcanzar sus sueños, sus metas y los objetivos en la vida, aunque, por ejemplo, no era bueno para las matemáticas y le costaban las matemáticas. Tenemos atletas que competían en nuestro país en atletismo. Tuvieron un accidente, perdieron una de sus piernas, pudieron haberse echado a llorar y de repente dijeron, bueno, fue mi culpa.
no fue culpa del autobusero, fue mi culpa por mi intrepidez en la moto y perdí mi pierna. Pero aquí las cosas no han acabado, no han terminado. Voy para adelante, porque existe también la competencia paralímpica. Hoy está compitiendo y trae medallas a Costa Rica, oro y plata. Piti, ahorita se me escapa su nombre, y está representando a nuestro país. Otros, si pierden un diente, si pierden un dedo, no digo que no sea significativo, se echan a morir. Bueno, quizás la diferencia la haga el carácter. Entonces el carácter tiene que ver con lo que nosotros hemos decidido creer, lo que nosotros hemos decidido ser, creer, pensar o hacer. Santiago capítulo 3, versículo 17, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hace un instante decíamos que en Santiago habla del carácter como sabiduría. Y aquí está hablando de sabiduría. Y dice que la sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto, el carácter que Dios quiere que tengamos, tiene que ver con que seamos puros. Óigame, y hay que tener carácter para decir, bueno, yo voy a honrar a Dios con mi vida, voy a dejar de hacer lo malo y voy a comenzar a hacer lo bueno. Dice, es pura. Y después dice, pacífica, amable, benigna. Una de las cosas más difíciles para los seres humanos, creo yo, es a veces escuchar sandeces de los demás. Y cuando no estamos de acuerdo con algo, paramos e interrumpimos a la persona y debatimos con ella. Bueno, aquí dice que la sabiduría que viene de lo alto es benigna. Tiene la capacidad de escuchar, aunque no esté de acuerdo con lo que están diciendo. Llena de misericordia, ¿verdad? Y cuando oímos a estas personas decir sandeces, quisiéramos agarrarlos así como el cuello, ¿verdad? Y ahorcarlos. Pues aquí dice que es pacífica, amable, llena de misericordia. Hay que ser dueño de sí mismo para ver a estas personas con misericordia y pensar en sacar algo bueno de todo esto. Se da cuenta que aunque Santiago está hablando de sabiduría, está hablando de cualidades del carácter. Porque el carácter tiene que ver con lo que yo decido ser. Una persona benigna, por ejemplo. Con lo que yo decido ser. Una persona compasiva y misericordiosa, aunque no esté de acuerdo con lo que están diciendo y cómo están actuando. Tiene que ver con lo que yo decido, por lo tanto, creer, pensar o hacer. Nuestras reacciones psicológicas. Hemos alimentado nuestra mente. ¿Qué gano yo con pegarle 4 gritos a esta persona? Bueno, yo le diría que tal vez no es necesario, pero si usted pasa por este proceso y comienza a gritar a la gente, se va a dar cuenta que quizás no logró nada. Lo único que logramos fue quedar nosotros mal. Entonces, por eso decimos que el carácter tiene que ver con lo que hemos decidido ser, creer, pensar o hacer. Por lo tanto, si el carácter es una fuerza de voluntad que nos induce a decir sí o no, le dice el novio así, con ojos de piedad, ¿verdad? De mi amor, le dice a la novia, y me va a dar una probita de amor. Y es que si usted me ama, pues, ¿y por qué? Y la muchacha así toda con sus ojitos, ay sí, mi amor, yo te quiero, yo te lo voy a dar todo, claro que sí. Después de que sale embarazada, si te vi, ni me acuerdo. ¿Qué pasó con esta muchacha? Como pasa con muchas jóvenes hoy en día. Tal vez le faltó carácter para decir no. Si tú me amas, no me pides semejante cosa. Por poner un ejemplo, el joven que llega y le ofrece un pitillo de marihuana o una picada de droga y dice no. Pero se cae tan fácilmente en este tipo de cosas. Por lo tanto, si el carácter es esa fuerza de voluntad que nos induce a decir sí o no, cuando hay que decir sí o no, entonces
todos debemos tener carácter y usarlo para el bien, no para el mal. Gálatas capítulo 5, versículo 13. De nuevo el apóstol Pablo hablando. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Y en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 16, el apóstol Pedro replica: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Todos tenemos que tener carácter. Definitivamente que sí. Entonces el carácter tiene que ver con nuestras reacciones psicológicas, con nuestras manera de creer o de pensar con respecto a tal o cual cosa. Yo recuerdo a mi padre con mucha buena intención decirme: usted en la vida no puede dejarse de nadie. Y según él me enseñaba a pelear. Y entonces él me decía: si son más grandes que usted, no se achicopale. Usted agarra una piedra, agarra un palo, lo que sea, pero usted no debe dejarse de nadie. Con muy buena intención, quizás con la intención de que un niño flaco, delgado y enfermo se protegiese a sí mismo, estaba mirando mi carácter. Me estaba enseñando psicológicamente que yo debía reaccionar con violencia ante cualquier situación o provocación. Estamos hablando de carácter, las reacciones psicológicas, aquellas que son aprendidas y que pueden minar nuestra voluntad. Eso es carácter. Temperamento. ¿Qué es el temperamento? La palabra temperamento viene del latín temperamentum y quiere decir marca, señal o medida. Por lo tanto, cuando estamos hablando de temperamento, estamos hablando de las actitudes que nos distinguen de las demás personas. A diferencia del carácter, nuestras reacciones psicológicas, lo que hemos llegado a creer y pensar que debemos hacer en tales o cuales circunstancias, el temperamento tiene que ver con nuestras reacciones emocionales o con nuestros impulsos. Estas diferentes reacciones emocionales que experimentan las personas han sido clasificadas en 4 grupos. Las personas sanguíneas tienen una manera, los coléricos, los melancólicos y los flemáticos. 4 clasificaciones que datan de la época de los filósofos griegos, o sea, es una clasificación muy antigua, pero que han persistido a través del tiempo y siguen siendo consideradas por la psicología, la sociología e inclusive las artes en general. Por ejemplo, el cine. ¿Recuerda los 4 magníficos? Qué coincidencia que fueran 4. ¿Recuerda los 4 fantásticos? Bueno, es muy interesante cuando uno está viendo el cine o películas o series de televisión, encontrar siempre estas 4 clasificaciones. Siempre hay una persona sanguínea, siempre hay una persona colérica, siempre hay una persona melancólica, siempre hay una persona flemática. Los 3 chiflados. Bueno, habían 3 hombres, pero cuidado si las 4 clasificaciones no estaban presentes, no solo en Curly, Larry, Moe, sino en algunos de los otros personajes. Y siempre están presentes. Tanto Hipócrates de Cos, de quien viene y recuerda el juramento hipocrático, aunque quizás no sea el mismo porque recibió sus modificaciones a través de los años, pero de ahí viene el juramento hipocrático que hacen los médicos. Hipócrates de Cos, médico filósofo griego, considerado el padre de la medicina moderna, así como el médico filósofo e investigador griego Claudio Galeno. Por esta razón a los médicos o doctores se les llama galenos. Afirmaron que el temperamento es una condición hereditaria. Ah, caramba, sí. Ellos afirmaron que es hereditaria.
La pregunta es, ¿realmente el temperamento es hereditario? Estas actitudes o emociones o la forma que nosotros reaccionamos emocionalmente son hereditarias. Hagamos algunas consideraciones al respecto. Sabemos que los rasgos de las personas son transmitidos por medio de la herencia, por ejemplo, los rasgos físicos o biológicos. La pigmentación de la piel, ¿verdad? Como el color de los ojos o el color del cabello. Es interesante con mi nieto, es que él tiene el cabello de la abuela, no es que él tiene el cabello del abuelo. Y comenzamos, ¿verdad? La constitución física, la contextura, si son altos, si son bajos, si son gordos, si son delgados, si tienen caderas anchas o caderas estrechas, etc. Los rasgos faciales, si tiene los ojos redondos, si tiene los ojos achinados, si tiene pestañas y cejas prominentes, si la nariz es corta o larga, si es ancha, la forma de los labios, etc. Hay rasgos de origen también, si se me permite, biológico, como las predisposiciones a padecer de distintas enfermedades como el cáncer, la diabetes, los triglicéridos, el colesterol, etc. Esas predisposiciones. Los rasgos emocionales. Estos son los que están relacionados con el temperamento y son hereditarios. Algo que hemos reflejado en la misma naturaleza. Por ejemplo, los perros y sus diferentes razas. El chihuahua, los dálmatas, el collie, el pequinés, el pastor alemán, entre otros, tienen diferentes temperamentos o formas de reaccionar ante las circunstancias. Algunos son más agresivos, otros son más dóciles, unos son aptos para el cuidado, para el pastoreo, otros son más aptos para la búsqueda, otros son más aptos para ser lazarillos o perros de compañía, etc. Dependiendo del temperamento del animal o del perro, así debería tenerlo usted en casa o no. Lo mismo sucede con otros animales, caballos, cabras, cebras, qué sé yo, elefantes. De manera que sí, el temperamento es hereditario y se transfiere de padres a hijos. Y tiene que ver con las diferentes maneras de reaccionar de las personas. Está presente en nuestras vidas en alguna de sus 4 clasificaciones, pues nos ha sido heredado y está en nuestros genes. Ya aprendimos que el carácter tiene que ver con nuestras reacciones psicológicas, con lo que creemos o pensamos, o lo que hemos decidido creer o pensar de cómo debemos reaccionar, y que se cultiva a través de la vida. Ya hablamos de temperamento, que tiene que ver con nuestros impulsos o reacciones emocionales, y es hereditario. Hablemos de personalidad. ¿Qué es personalidad? La personalidad es todo aquello que dejamos ver, lo que proyectamos a los demás, nuestra fachada. Podríamos decir que personalidad es la suma de carácter y temperamento. La suma de las características físicas, emocionales, mentales, de lo que creemos, y por supuesto psicológicas. Eso es personalidad. A veces es una fachada, porque le presentamos algo a la gente que no somos. Pero en determinadas circunstancias en nuestro hogar nos quitamos la máscara. Eso es personalidad. Lo que los demás ven con realidad sobre nosotros. La suma de carácter y temperamento. O sea, la suma, como hemos dicho, de nuestras características físicas, emocionales y psicológicas. Reflexión. Heredamos de nuestros padres, por causa del pecado, una naturaleza pecaminosa y con ella nuestro temperamento. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo
12. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Yo sé que usted conoce el texto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que esta capacidad pecaminosa que adquirió Adán y Eva cuando desobedeció a Dios, le fue heredada a todos. Por lo tanto, todos somos pecadores. El salmista decía en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, en el versículo 5, dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Y quién no? Ellos, nuestros primeros padres, nos heredaron una naturaleza pecaminosa y con ella probablemente nuestro temperamento. Ahora bien, nuestra naturaleza nos induce a hacer el mal y no el bien que nosotros queremos hacer. Romanos capítulo 7, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ni el apóstol Pablo fue la excepción. Yo hallo que hay algo en mí que me induce, dice, a hacer no lo bueno, sino lo malo. Este es un concepto sobre el cual muchas veces nos refugiamos o nos justificamos. Es que yo no puedo cambiar. Mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá era así y yo soy así porque todos los Pérez somos así. Y nos justificamos a nosotros mismos. Déjeme decirle, sin embargo, que desde un principio, cuando Dios creó al ser humano, le dio carácter. La capacidad de poder pensar, razonar y decidir. La capacidad de poder pensar y razonar y decidir. O sea, le dio la capacidad de decidir qué quiere pensar, qué quiere sentir y qué quiere hacer. Es que yo estoy tan enojado porque a mí me provocaron, porque a mí me dijeron y porque me hicieron. ¡Hey! Dios nos dio la capacidad de poder pensar o decidir lo que queremos pensar, lo que queremos sentir. Usted se siente así porque usted decidió sentirse así. Y usted reaccionó así porque usted decidió reaccionar así. Las circunstancias pueden tener algo que ver, pero el que tiene el control y el dominio es usted o las circunstancias. Porque si son las circunstancias, tú no tienes nada. Dios me dio la capacidad de decidir qué pensar, qué sentir y qué hacer. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De manera que podemos ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Es muy bonito leer la palabra de Dios, pero a veces no nos conviene. Porque en Mateo, en el capítulo 5, el Señor dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es, ¿qué? Perfecto. Quiere decir que si usted persiste en ser así, no es porque usted tiene que ser así, es porque usted está conformado en ser así y usted quiere ser así. Para los gobiernos del mundo es más fácil darle de comer al pueblo, regalarles un bono de vivienda o una casa. Y parece que aquí el pueblo en Costa Rica lo ha entendido. Que enseñarle a ganarse el sustento de su familia, a crecer, a desarrollarse, a superarse, para tener un mejor porvenir, un mejor país, un mejor mundo.
lo que han causado que las nuevas generaciones carezcan ¿de qué? De carácter. Porque todo hay que dárselos. Llega del colegio, llega del trabajo, llega a la universidad, se sienta en la sala, enciende la pantalla. Oiga, eso sí le enciende. Y le dice a su mamá, mami, por favor cámbiame el tele, póngame tal cual canal, tráigame las sandalias, tráigame un fresco. Óigame, por favor, ni que estuviera lisiado. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero las nuevas generaciones como que carecen de esa fuerza de voluntad. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a enfrentar la vida con valía. ¿Qué hacer? Yo creo que nosotros debemos buscar el desarrollo integral de nosotros mismos. A veces nos llenamos de esperanza y esperamos que ella cambie. Esperamos que él cambie. Esperamos que ellos cambien. Esperamos que los demás ejerzan un cambio. La pregunta es, ¿cuándo vamos a comenzar a ejercer nosotros ese cambio? Mire, es que estamos mirando para el frente en lugar de mirar para adentro, porque no nos conocemos. Debemos buscar el desarrollo integral de nosotros mismos y no esperar que sean los otros, los demás, los que cambien, los que lleguen a hacer las cosas que nos corresponde hacer a nosotros. Personalidad, carácter y temperamento. Llegamos hasta aquí. ¿Sabe por qué? Porque en el próximo capítulo vamos a desglosar los 4 temperamentos y vamos a procurar en primera instancia determinar cuál es el nuestro, reconocer cuáles son nuestras fortalezas y debilidades y entender y comprender en qué tenemos que invertir el tiempo para que realmente se opere un cambio en nuestra vida. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pase bien. Nos vemos la próxima.